Bueno, bienvenidos, buenos días a todos. De nuevo, es una Buenos clase días. más. Buenos días, ¿cómo están? Para mí es todo un privilegio y una bendición poderlos guiar en este camino y poder participar en esta clase con ustedes. Me hace muy feliz poder servir al Señor y poderlos ayudar a ustedes en su proceso. Entonces, vamos a arrancar. Hoy nuestra clase. Estamos hablando nuevamente en la clase número 7 del Dios verdadero. Y como siempre hacemos nosotros, empezamos con una oración. Entonces vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias por el amor inmerecido que nos has mostrado en la gran obra de salvación. Ayúdanos a apreciar tu gracia más y más. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Como les decía, gracias. Como les decía, estamos en la serie La Ley y el Evangelio y esta clase se llama perdón, eso está mal, el Dios verdadero, está mal la filmina, qué malo. La clase se llama el Dios verdadero, disculpen, clase 8, esa sí está bien. En la clase 8 tenemos bastantes, como se dice, hipos. Compartimos un video para que hicieran la tarea y el video estaba equivocado. Finalmente, un compañero nos ayudó a resolverlo. Pero bueno, estamos aquí. Clase número 8, Dios verdadero, no olviden. Vamos a empezar con las preguntas de repaso. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con ese video que vimos y las preguntas que contestamos. ¿Cuál es nuestro estado natural sin Dios? ¿Quién quiere participar? Levante la manito. Marco, bienvenido. Dios lo bendiga. Alfonso, Muy buenos Sí, días. sí, pastor. Bendiciones a todos. El estado natural de nosotros dice que estábamos muertos en el pecado, estábamos ciegos espiritualmente y lógicamente éramos enemigos de Dios. Benjamín, Pastor, dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y por lo cual estábamos destinados a condenación. Esa es nuestra situación con él, separados de Dios. muy bien. Víctor, Sí, como ya lo dijeron mis hermanos, muertos en nuestros delitos y pecados, ciegos y enemigos de Dios. Todos tenemos esta condición desde que nacemos. y una cosa muy importante destacar es que somos incapaces de salvarnos, de hacer algo. No tenemos ningún tipo de capacidad para salvarnos por nosotros mismos ni por nuestras obras. O sea, no solamente estamos muertos, ciegos y somos enemigos de Dios, sino que no podemos cambiar nosotros mismos esa condición. Somos incapaces de poderlo hacer. La siguiente pregunta de repaso es, ¿cómo fue la vida de obediencia de Jesús? ¿Una sustitución? ¿Quién quiere participar? Víctor. Pues él vivió la vida que nosotros deberíamos de haber vivido, ¿no? Una vida santa, una vida sin mancha, una vida caminando con Dios. Y en su muerte él nos hizo ser partícipes de esa vida con su muerte y resurrección. Bien, Víctor. Ricardo. Como dice mi compañero Víctor, Jesús llevó una vida perfecta. Es nuestro gran sustituto por la perfección que él llevó. Él nos llevó la obra salvadora. Ahora nosotros somos libres de pecado por esa obra que él llevó, que fue una libra perfecta. Es nuestro real sustituto. Gracias. Amén. Muchas gracias. Gabriel. Creo que tienes el micrófono apagado, Gabriel. Él vivió, ya me escucha. Sí, ahora sí lo escuchamos. Ajá. Él vivió una vida perfecta de santidad y él cumplió todo lo que nosotros no podemos cumplir. Muy bien. Dios exige
que cumplamos la ley y exige que seamos perfectos. Y pues no lo podemos hacer. Luego Jesús efectivamente vino y vivió la vida perfecta que Dios exigía para que nosotros vivamos. Nos dio toda esa perfección en lo que Él hizo. Vamos a que Jesús entre. Y por último, Él nos dio a nosotros registro perfecto ante Dios. Él nos hace limpios de todo pecado y nos da ese registro perfecto que Él tuvo en esta tierra para que nosotros lo podamos mostrar al Señor y Él nos vea justificados. La siguiente pregunta dice, ¿por qué? ¿Por quién murió Jesús en la cruz? Bienvenido, Jesús. ¿Por quién murió Jesús en la cruz? Gabriel. Dice la, El Señor Jesús murió por nosotros. Tiene eco. Víctor. Entonces Gabriel arregla su problema de sonido. sí, dice la escritura que Jesús murió para salvar los pecados del mundo, ¿no? Ajá. Efectivamente. Y cuando dice mundo, Jesús murió por todos los pecados de todas las personas de todos los tiempos. Del pasado, del presente, el futuro, de todos los países, de todas las nacionalidades, de todos los colores, de todos los sabores. A todo el mundo vino Jesús y le perdonó los pecados. Esa obra nadie la puede desdibujar. ¿Qué declaró Dios en la muerte de Jesucristo? Gabriel tiene toda la mano levantada, a ver si le funciona el micrófono esta vez. Bueno, ya se oye. Sí, ahora sí. Ah. Salvación para todos nosotros. Ajá, sí, señor. En el chat dicen por nosotros, muere para salvarnos a todos por nuestros pecados, dice Lisette. A ver, Víctor, otra vez levantas la manito. Sí, pues dice el apóstol Pablo, ¿no? Que Dios nos declara justos ante Él con la muerte de Jesucristo. Ajá. A ver, otra manito levantada, Guillermo. Guillermo tiene el micrófono creo que apagado. No, no se te oye. Bueno, entonces, mientras Guillermo arregla su problema de sonido, Ya, seguimos. A ver, ya. adelante, Guillermo. Sí, pastor, pues Jesús en la cruz nos declara justos, declara que pagado fue el precio por el pecado del hombre. Cuando en sus palabras dice, pagado está, consumado está. Muy Gracias, bien, pastor. muy bien, Guillermo. Muchas gracias por tu participación a todos. Efectivamente, Dios declaró a todas las personas inocentes ante Él y perfectas ante sus ojos. Y no solamente porque Jesús murió, sino porque resucitó. Si no hubiera resucitado, su muerte hubiera sido en vano, ¿no? Porque significa que no hubiera sido capaz de vencer al pecado. Precisamente porque resucita es que Él completa esa obra también. Entonces, la siguiente pregunta, ¿qué nos conecta con la bendición de salvación de Jesús? Guillermo, otra vez. ¿Qué nos conecta con la bendición de salvación de Jesús? Víctor. Pues es la fe que nos da el mismo Espíritu Santo, ¿no? Para creer en Él. Esa es la fe salvadora, la que Dios nos otorga para escuchar su mensaje. Bien, muy bien. Efectivamente, el don de la fe, nuestra simple confianza en las promesas de Dios, nos conecta con la salvación que Dios ganó para nosotros, que Jesucristo ganó para nosotros. Entonces, ahora vamos a arrancar ya con la lección como tal.
Les pido que para que me ayuden en el tema de la asistencia, ahorita en el chat todos pongan su nombre completo presente mientras empezamos la clase. Entonces, muchísimas gracias por el ayudarme a llevar la participación. Eh, ah, es importante para nosotros poder saber que ustedes participan en las clases y que les gusta atender. Entonces, muchísimas gracias. Empezamos con la lección. El perdón que encontramos en Jesucristo es total, completo y eterno. Hay una razón inmensa para celebrar por todo eso. En el Salmo 103 dice, no nos has tratado como merece nuestra maldad, ni nos has castigado como merecen nuestros pecados. En cambio, a esto, Dios trató a Cristo como nuestros pecados merecían, y lo castigó con un castigo eterno por todos los pecados del mundo. Un viernes hace 2000 años. Él nos instituyó en ese sacrificio. Ahora tenemos la salvación, la vida eterna y un hogar en el cielo esperándonos. Tiene nuestro nombre, está guardado exclusivamente para nosotros. El cielo será un lugar maravilloso donde no habrá ningún pecado ni ningún efecto del pecado sobre nosotros. Estaremos con nuestro Salvador para siempre. Nuestra conversión Nuestra conversación sobre nuestro futuro nos lleva a una discusión sobre los últimos tiempos. Lastimosamente, hay muchas personas que se han encargado de impartir enseñanzas erróneas sobre el fin del mundo. Eh, Dios advierte que hay muchas cosas que van a pasar antes de que lo volvamos a ver por segunda vez. Bueno, ahora pasaremos unos minutos mirando algunas de esas enseñanzas falsas que existen. La comprensión bíblica de los últimos tiempos se llama escatología y el mundo está experimentando los últimos tiempos hoy en día. Desde que murió Jesús, los últimos tiempos arrancaron. El día del juicio final podría llegar cualquier día de estos, cualquier momento, nadie sabe cuándo. Vamos a ver en la primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 10, dice, después del día del juicio y los creyentes estarán con Jesús en el cielo, con Dios para siempre, y los incrédulos estarán en el infierno para siempre. Mateo 25, 46 también menciona algo. Ahora pasemos a preguntarnos, ¿cuál es el tema del arrebatamiento? ¿Cómo esa enseñanza va en contra de la salvación de Cristo solo por fe solamente? Muchos cristianos creen en la enseñanza del arrebatamiento, donde antes del último día, los buenos creyentes desaparecerán repentinamente y serán llevados al cielo. Y se basan en basan esta enseñanza en la lectura incorrecta de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 13 al 18. Hoy vamos a mirar con detenimiento un poquito de esa lectura, que habla de un tipo de arrebatamiento, pero que definitivamente no se parece nada al arrebatamiento que estas personas enseñan, o los milenianistas enseñan. Y vamos a ver eso. Además de no ser una enseñanza bíblica del arrebatamiento, como lo mencionan los milenialistas, la enseñanza del arrebatamiento también va en contra de la doctrina fundamental de la salvación por gracia. De hecho, hay un sitio web que promueve la doctrina del arrebatamiento y dice eh, acerca de la preparación para el arrebatamiento lo siguiente, dice, por supuesto, amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo solo es un punto de partida. Saber cómo hacer esto en la práctica requiere más información. Afortunadamente, Jesús dedicó gran parte de su tiempo a hacer exactamente eso. Puede usted encontrar la mayoría de los detalles de lo que usted debe hacer, en el Sermón del Monte en Mateo 5:7. Otras partes de los evangelios repiten y profundizan las áreas del cambio. Jesús los describe como el buen fruto que debe producir o el mal fruto que no se debe producir. Pero si las acciones no siguen a su creencia, entonces su creencia o fe no está enfocada en lo correcto. ¿Piensa usted que Jesús es el único Salvador sin ser el Señor que requiere obediencia para ser tu Salvador? Entonces esto lo pone a usted
en un terreno inestable. O sea, todo lo que ellos dicen en referencia al arrebatamiento es que hay que hacer obras para salvarse, porque si no, no seremos arrebatados, no tendremos ese privilegio de estar con el Señor. Desafortunadamente, este sitio web sigue lo que la mayoría dice sobre el arrebatamiento. ¿Cómo va esa enseñanza en contra de la salvación en Cristo solo por fe solamente? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué han escuchado en otras iglesias? ¿Qué les han dicho? ¿Qué han leído? Esta falsa enseñanza tiene mucho que ver con lo que el hombre piensa debe pasar para que las cosas sucedan. O sea, otra vez la naturaleza humana tratando de explicar algo inexplicable. La gracia del Señor no pide nada de parte nuestra, simplemente es nuestra porque Él quiere que así sea, por gracia de Él, no porque nosotros hagamos algo en favor a eso. Víctor, Sí, pastor, gracias. Yo lo que trato de entender o de lo que entiendo de la palabra es que más que eh, una relación de obras y fe, eh, el apóstol nos está invitando a que nos mantengamos en la fe para que con esta salvación que ya obtuvimos, si seguimos vivos y viene el Señor, entonces nuestros cuerpos van a ser transformados. Es lo que yo entiendo. No es que sea porque necesitemos hacer algo para que seamos arrebatados, sino más bien está reafirmando la fe que ya tenemos en Cristo y nos explica que los que murieron primero serán resucitados y transformados en su cuerpo, y los que vivamos seremos solamente transformados en el cuerpo. Es lo que pues, por yo glorioso. alcanzo a entender del pasaje. Es básicamente cierto lo que tú dices ahí. Lo único que está haciendo este pasaje bíblico es describir la situación que va a ocurrir en el último día y que en el último día mucha gente dice, no, pero son 1000 años, no, un solo día. Así como la creación fue en 7 días y la Biblia lo dice y Dios Todopoderoso lo hizo posible, lo mismo va a pasar acá. Gabriel, Sí, buenos días. Sí, yo no creo y nunca he creído en la doctrina del arrebatamiento y he visto mucho que está muy de moda y que la quieren promover mucho. Y yo no, porque a la luz de las escrituras, lo que yo he leído o entendido, ¿verdad? Que sí va a haber una segunda venida de Cristo, pero para juzgar a vivos y a muertos, no un arrebatamiento. Y obviamente la escritura no nos habla de tres resurrecciones, nos habla de una resurrección que es a muerte y una resurrección a vida. Entonces, al decir el arrebatamiento, dice que va a llevar a vivos y a muertos y todo mundo, pues realmente sale del contexto bíblico. Entonces, yo definitivamente no creo que vaya a haber un arrebatamiento tal como lo promueven las doctrinas, ¿no? Que de repente el mundo va a caer en un caos porque todos van a desaparecer y todo eso. Cuando sabemos muy bien que nuestra salvación, cuando hemos creído en el Señor y por gracia somos salvos, entonces no podemos que temer sino nada más tratar de cumplir los mandamientos que nos muestra el Evangelio y tener la confianza por la fe en Cristo Jesús que somos salvos. muy bien, Gabriel. Ricardo, Bueno, yo, ¿me oye, me escuchan? sí, Sí. señor. Bueno, yo no es que he oído en ninguna iglesia, únicamente es el raciocinio que yo le pongo a la escritura, porque está señalada en la palabra, por lo menos en primera como Tesalonicenses 4:17, dice exactamente, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente. Y eso lo complementa 1 Corintios 15 en el 52, en un momento, en un abrir y cerrar de los ojos al final de la trompeta, todo lo que dice ese versículo de primera Tesalonicenses, primera de Corintios 15:52. Entonces, no es que lo he oído, sino que al interpretar la escritura, de pronto en mi saber y entender, veo que, veo que existe un arrebatamiento y eso no es independiente de la fe que tengamos. Serán arrebatados aquellas personas que se han sostenido en la salvación
tal como dice Mateo, en Mateo 24:20 por allá, que el que persevera alcanza la salvación. Ese es mi No, comentario, pero es mi saber leer y entender. Gracias. como dice Ricardo, efectivamente la Biblia menciona la palabra arrebatamiento. No, yo Y lo hago, no. literalmente hablando, significa retirar, sacar o quitar a alguien de algún lugar. Pero eso es diferente a exigir, y vamos a verlo ahorita, que por esa acción que va a ocurrir, tú tienes que ganarte ese puesto. Es como, va y compre la boleta del arrebatamiento, ¿sí? Compre la boleta haciendo buenas obras, manténgase como Jesucristo dijo. Jesucristo es el ejemplo que hay que seguir. Luego, de esa manera, usted va a poder lograr esa boleta del arrebatamiento. Esa es la parte que está equivocada en lo que las otras iglesias están diciendo. La Biblia menciona, y vamos a ver precisamente eso, como mencionaba ahorita Gabriel, y perdón, como mencionaba ahorita Ricardo, vamos a ver en la Biblia qué dice 1 Tesalonicenses 4:13 al 18, y ahí está el versículo 17 que mencionaba antes el hermano. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? Pastor, yo, Angélica. Angélica. Angélica, levanta la manito primero. Dale, Angélica. Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor. Y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Gracias, Angélica. Miremos esa descripción de lo que está pasando. Primero resucitan los muertos, se unen con sus cuerpos, y luego los que están con el Señor y son ovejas del Señor se unen a ellos, y todos suben a estar con el Salvador. ¿Sí? Entonces, digamos que la descripción del arrebatamiento existe en la Biblia, pero lo que no existe en ninguna parte es que para poder lograr ese cupo, yo tengo que hacer lo que Jesucristo hizo. Tengo que vivir una vida santa, y la santidad es la que me lleva al cielo. Cuando la santidad es simplemente un producto de la fe que tengo, y va ocurriendo en el momento que esa fe va creciendo. ¿Sí? Guillermo. pastor, entonces, sí, yo también había oído eso en otras iglesias, pues no, hasta me ponía muy confundido, me sentía muy confundido con eso. Pero entonces, esa, eso que el arrebatamiento va conectado con la gran tribulación, ¿o no? ¿Cómo es eso? Porque entonces la gran Ahí tribulación también, digamos que la gran tribulación habla de los últimos días, eh, y el arrebatamiento está hablando del momento en particular donde se separan los que van al infierno y los que van al cielo. ¿Sí? Entonces, digamos que mientras uno habla de un periodo de tiempo, el arrebatamiento habla de una situación particular que ocurre, y se separan los que van al cielo de los que van al infierno. Aunque sea Víctor. así, pero está dura esa doctrina. Sí, pastor, también me recuerda el pasaje de Mateo 24, ¿no? Donde el Señor Jesús dice que estará trabajando aún juntos en el campo uno y será llevado y el otro será dejado, ¿no? Ujú, ujú. Más adelante sigue explicando, pero dice que eso sucederá como en los días de Noé. Eh, Todos están haciendo su vida y de repente sucede, ¿no? Exactamente. O sea, nadie sabe, es más, alguien decía, pero si alguien te anuncia que Jesús está llegando, es mentira, porque no nadie lo ha visto, ¿sí? Jesús va a venir de una manera que nadie va a poder negar que está llegando, ¿sí? Entonces va a ser glorioso, van a escucharse trompetas, todo el mundo va a verlo al tiempo. Entonces, no nos dejemos a veces engañar de decir, no, venga, que
Jesucristo va a venir, tenemos que reunirnos aquí, esperarlo, y aquí ya se ve, no va a pasar así, va a pasar cuando menos lo pensemos. Digamos que la gente habla, está preparado, ¿sí? Cuando se habla de preparación, tengamos cuidado de qué están hablando cuando estar preparado, qué es lo que estar preparado significa. Hacer obras para poderme subir al avión y comprar el tiquete del arrebatamiento, no, porque no depende de lo que yo haga. Es solamente por fe que yo llego a Jesucristo. Marco. Sí, pastor, la pregunta específica era de qué manera esa doctrina iba en contra de la salvación por fe, ¿verdad? Ujú, Resulta de que en las congregaciones usualmente le dan énfasis al qué hacer para salvarnos exactamente. y no a qué produce la salvación en nosotros. Ujú, Porque nosotros sí andamos en buenas obras, pues esas obras, dice la Biblia, estaban preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Pero no andamos en esas obras porque nosotros, eh, o sea, no lo hacemos intencionalmente, pues, sino que el Espíritu Santo produce en nosotros el deseo de andar en ellas, o sea, produce el amor por el prójimo, produce el amor por los animalitos, por ejemplo, por las mascotas, produce el amor por el ecosistema, o sea, nosotros queremos en amor y agradecimiento a Dios cuidar del prójimo, cuidar de sus bienes, cuidar de los animales, cuidar de toda la creación de Dios, pues. Pero eso no nos nacía antes de Cristo en nosotros, sino que lo hace ahora el Espíritu Santo en nosotros y esas son las buenas obras. Las iglesias o las congregaciones, mejor dicho, desenfocan eso, desenfocan la salvación por fe para ponerla a una salvación por obras. ujú. Amén. Muy, muy bien, Marco. Efectivamente, muchas iglesias lo único que están haciendo es poniendo un precio al tiquete de la salvación. Y cuando le ponen precio es porque tienes que hacer algo que Jesús no hizo para llegar a salvarte. Guillermo, tiene la manita levantada. Sí, pastor. Con respecto a la pregunta que le hice anteriormente, sí, sobre la gran tribulación, entonces la gran tribulación me dice, ocurrirá en los últimos tiempos. Y entonces el anticristo, la marca de la bestia, eso también está en los últimos tiempos. Perdóname, no se le escuchó la última parte. Sí, que entonces el anticristo y la marca de la bestia, si eso está en los últimos tiempos, con la gran tribulación, entonces eso también se hará ahí en los últimos tiempos, el anticristo y la marca de la bestia, que también habla del Apocalipsis. Bueno, vemos que Apocalipsis es un libro bastante simbólico y habla de muchas cosas que a veces son difíciles de entender. Digamos que el tiempo de los últimos, el tiempo en los últimos tiempos es el que estamos viviendo. Anticristo es todo lo que se oponga a Jesús. Y en alguna clase nosotros hablamos, por ejemplo, creo que de ese tema en particular, del anticristo. En particular, podemos deducir que, por ejemplo, en estos días las iglesias que de- predican la doctrina en contra de Jesús y la salvación por fe exclusivamente son básicamente el anticristo. Entonces, y en la Biblia habla de que muchos profetas vendrán a decir mentiras y estamos viviendo exactamente eso en estos momentos. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿en quién debemos poner nuestra confianza para la vida eterna? Entonces, ya lo hemos dicho. ¿Quién quiere participar? ¿En quién debemos poner la confianza para nuestra vida eterna? Guillermo. Sí, pastor, pues entonces nuestra confianza en Jesucristo es lo único que tenemos que hacer. Nuestra fe no se puede salir de ahí. Nuestra fe en Jesucristo, firme en lo que ya hemos creído y mantenernos en esa fe. Muy bien, Guillermo. José Melquiades.
No le escuchamos. De pronto tiene el micrófono apagado. Amén. Ahora sí, José Melquiades. Ser solamente en Jesús, hermano. Bien, Dice San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. muy bien, muy bien. Nuestra cosa es en Jesús. Amén. Amén. Voy a leer un poquito lo que Liseta estaba escribiendo en el chat porque la tengo olvidada. Dice Castillo, dice antes, dicen que el arrebatamiento es para los que creen y para el que esté preparado esperando a Jesús. Así me han dicho en la iglesia, efectivamente, den cuenta. Dicen que el arrebatamiento es para los que creen y para los que están preparados. O sea, hay que hacer algo, hay que estar preparado, hay que hacer algo para eso. También dice, digo que para salvarnos y esperar la llegada del Señor y poder irnos, debemos vivir una vida de santidad, lo cual cuesta porque siempre pecamos por una palabra, una mirada, un pensamiento, solo logramos si lo tenemos una buena comunión con Dios en Cristo, pero digamos que aquí, en esta parte, no son nuestras obras las que nos llevan a la salvación y nuestra santidad, es la fe exclusivamente. Y el ejemplo clásico lo podemos ver en el ladrón que muere al lado del Señor. Ese ladrón no tuvo chance de hacer ninguna obra buena, ¿no? Él simplemente le dieron el camino a la salvación ahí mismo. Te voy a ver en el cielo, hoy mismo te voy a ver. No le pidieron nada. Él no, llevó una vida de pecado y antes de morir reconoció a Jesús y ya llegó al cielo. Entonces, tengamos en cuenta que es solo la fe la que nos salva, no de ninguna manera lo que hacemos, ¿ok? Entonces, efectivamente, Jesús, en Juan 10 25 30 vemos, dice, Jesús le respondió, yo se lo he dicho y ustedes no creen, pero las obras que yo hago en mi nombre, en el nombre de mi Padre, son las que dan testimonio de mí. Si ustedes no creen, es porque no son mis ovejas. Las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les di hoy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Si recibimos la fe y tenemos la fe en Jesucristo, nada puede contra nosotros, ni el diablo puede contra nosotros. Y es lo que tenemos que recordar cuando estamos pasando en problemas. Los problemas no pueden ser más grandes que Dios. Acordémonos que estamos en sus manos y en sus brazos, y Él nos cobija. Como lo que se menciona del arrebatamiento, usa la ley incorrectamente. Busca utilizar la ley como un medio para prepararnos para la venida de Cristo mediante nuestras propias acciones y mejoras. La ley solo muestra nuestro pecado preparándonos para el mensaje de Jesús. Es decir, la ley solamente muestra que somos pecadores y que necesitamos un Salvador porque estamos muertos en pecado. Eso es lo que hace la ley. La ley no es la que nos obliga a hacer cosas para salvarnos. Es simplemente un espejo o una guía para llevar una vida santa. Y una vida santa porque hemos sido diseñados para hacer cosas buenas. Y cuando la fe llega a nuestro corazón, eso es eh, lo que llega de nosotros. Como lo que se menciona del arrebatamiento hace que como lo que se menciona del arrebatamiento hace que los cristianos se sientan inseguros de su salvación. ¿Qué creen ustedes? Víctor. Pues me recuerda mucho al mito este de griego de Sísifo, ¿no? Ujú. Donde está obligado a cargar una piedra por una montaña todos los días y al día siguiente se cae. Pues a muchas personas les carga, ¿no? Esta parte de que, tengo que orar, tengo que leer la Biblia, tengo que hacer tal cosa, ¿no? Y recuerdo también ahorita un texto de Tito 2:11, que dice que pues la gracia de Dios ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, ¿no? Y más adelante Pablo les dice a Tito, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Muy bien. Excelente, Víctor.
Muy bien. Entonces, hace que los creyentes se miren a sí mismos en busca de su confianza en lugar de a Jesús, que es el perfeccionador de nuestra fe. ¿Ok? Adelante, Newton. Hermano, yo le quería hacer una pregunta. Tengo como dice, una pequeña duda. La salvación, bueno, en la iglesia donde yo voy me dicen que la salvación no se pierde, pero yo escuchaba a otros predicadores y decía que la salvación sí se pierde. Quisiera que usted me pudiera dar como una respuesta sobre eso. Es una muy buena pregunta. O sea, después de que tú tienes la fe, la salvación está asegurada. Luego, ¿cuál sería la única causa por la cual tú podrías perder la salvación? Es si pierdes tu fe, ¿no? Eh, y en algunas personas puede ocurrir que eso pase, que pierdan, que nieguen la fe después de haberla recibido. Es más, hay personas que niegan la fe incluso al escucharla, antes de incluso tenerla. O sea que sí puedes perder tu salvación si niegas a Jesucristo y digamos que en esa negación haces una serie de actos adicionales. Sin embargo, sí te puedo decir que si esa persona en algún momento recuerda y dice, ay, creo en el Señor, vuelve a recuperar la salvación. O sea, no es que no estoy diciendo con esto que es fácil ser salvado, es realmente sencillo porque no depende de ti para nada, ¿sí? Tú no eres la persona, pero sí tú puedes negarte a la fe. Entonces, digamos que sí se puede perder la salvación cuando tú niegas a Jesucristo, lo puedes hacer. Eh, luego, digamos que no es en la lectura que estamos viendo ahorita, que habla de que mi padre, ustedes no pueden ser arrebatados de las manos de mi padre, habla de esa seguridad que yo tengo, que por la fe en Jesucristo no voy a poder ser llevado por el demonio, no va a poder ser acabado por nadie más, ¿sí? Entonces, ahí es donde está como una, digamos, puede decirse cuando alguien cree que el Señor no lo puede salvar, cuando alguien cree que el Señor no es la máxima autoridad del mundo, cuando alguien niega todo eso del Señor, pues ¿qué hace? Está despegando de la fe y de eso lo lleva a la perdición, ¿cierto? Entonces, pero si tú estás aquí con el Señor y el Espíritu Santo, tú sabes que te protege y crees en eso, pues nada puede contra ti. Simplemente no vas a perder la salvación. O sea, hay muchos pastores que lo que hacen es asustarlos, diciéndoles que las malas obras los van a llegar a perder la salvación. Y otros que dicen que como ya está salvado, no importa. Entonces, en la iglesia primitiva hay mucha gente que dice, no, ya tenemos la salvación, nuestro cuerpo no es glorificado todavía. Entonces aquí podemos hacer lo que queramos, pero igual estamos salvados. O sea, hay dos extremos también, el extremo de querer hacer lo que yo quiera porque ya la tengo, pues no importa, sí, pero realmente lo que me lleva a mi fe en mi corazón es apartarme del pecado, eso es lo lógico, lo natural que sucede, no lo otro, ¿no? Entonces ahí es donde uno empieza a mirar las cosas, pero digamos que se puede perder la salvación. Es difícil, pero se puede, o sea, si la persona lo hace con propósito y puede hacerlo, pero yo diría que es más difícil que fácil que ocurra. Ricardo, después Jesús. No, obviamente lo que señala al final, los extremos son malos. Si niega a Jesús totalmente es malo y si entonces la virtud está en el medio, porque es que en Mateo 24 dice claramente, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y si me acerco a Mateo también 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es muy difícil que uno, por ejemplo, que estamos estudiando la palabra, vayamos a negar la existencia de Jesús, lleguemos a negar la justificación, lo que hemos aprendido. Es muy difícil que Dios no quiera, pero habrá personas que no van a perseverar y van a perder la salvación. Amén. Y perseverar habla de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Es decir, esa lucha diaria. A todo momento estamos peleando contra el pecado. O sea, perseverar es esa lucha. ¿Sí? El perseverar es esa lucha en que yo reconozco mi pecado, la necesidad de Jesucristo y por eso mi corazón es una casa para el Espíritu Santo. Y mis obras muestran mi fe. ¿Sí? Pero vuelve y juega. Esa santificación no es
la razón por la cual me voy a salvar. La razón por la cual me voy a salvar es la fe en Jesucristo que me permite creer que a pesar de que no tengo ni nada de lo que yo haga es bien recibido porque es todo podredumbre, todavía a pesar de eso soy salvo, ¿sí? Entonces, es, 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 es de alguna manera medio misterio en el sentido de que, pero ¿cómo no entiendo? ¿Cómo así que si yo estoy pecando igual yo soy salvo? Claro, porque Jesucristo te lavó todos los pecados, Jesucristo te hizo puro enfrente al Señor. Es Jesús, el de la gloria, no eres tú, ¿sí? No son las cosas que haces, olvídate de lo que haces, es el Señor el que te ha salvado, es el que te ha dado la salvación. Para Él toda la gloria, tú no tienes ninguna gloria. Entonces, en ese sentido, si tenemos esa fe en Jesucristo, pues nada puede contra nosotros, como dice la palabra. Jesús, Buenos días, profesor. buenos Buenos días, días. hermano. Dios nos siga bendiciendo. Este es un tema bastante apologético. ¿La salvación se Oh, sí. pierde o no se pierde? Yo digo que la salvación no se pierde porque la salvación es Cristo. Lo que nos perdemos somos nosotros El si derecho la hace. descuidamos. Dice la palabra, dice, cuidado de vuestra salvación con temor y temblor, no vaya a ser que nos deslicemos. Y en Apocalipsis dice, arrepiéntete si no ven de pronto a ti y quitaré tu nombre del libro de la vida. Entonces, estando ya inscrito en el libro de la vida, se puede borrar el nombre, eso lo dice Apocalipsis. Y en Hebreo capítulo 2:14 dice que cuidemos de nuestra salvación con temor y temblor, no vaya a ser que nos deslicemos. Esto es algo muy serio, la salvación no Sí, se va a perder nunca, porque el Señor Jesús es nuestra salvación y Él exacto. es el Salvador. Ahí Pero hay que hacer una aclaración etimológica o más bien de interpretación en el sentido de que efectivamente perder la salvación significa que Jesús muera y desaparezca para todos. ¿Sí? Estamos de acuerdo en que la salvación la dio Jesucristo. Sí, y hablan de si una quiere salvación con subjetiva y autoridad, otra salvación objetiva. ¿Sí? Entonces, la objetiva es que existe para todos, la subjetiva es que es, yo la puedo obtener para mí. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer que ese derecho desaparezca para mí, pero la salvación no desaparece. ¿Sí? Estás perdiendo tu salvación, no la de todo el mundo. ¿Ok? ah, correcto. Muy Bueno, bien. pastor, gracias por No, a darme ti. la oportunidad. Pero Gracias. estemos allí, Guillermo también tiene la dice la manito palabra, levantada. cuidad de vuestra salvación con temor y temblor, no vaya a ser que nos deslicemos. Hay que tener mucho cuidado. Dios me Ajá. le siga bendiciendo. Gracias, Jesús. Pastor, Guillermo. Hola. Sí, Guillermo, ahí lo estamos escuchando. Sí, pastor. Pues yo tengo en mi experiencia personal desde que yo vengo pegado en los brazos de Jesús y tratando, no, perdón, tratando no, porque ya sabemos que nosotros no ponemos nada, pero sí me he dado cuenta que cuando antes pecaba, cuando yo no tenía a Jesús en mi corazón, cuando antes pecaba, yo acudía a un arrepentimiento falso, más que todo por lo que me pasaba o por lo que sucedía a mi alrededor, por eso el hecho, pero ahorita cuando yo llevo mi vida al lado de Jesús, a los pies de Jesús, yo he entendido y he comprendido eso. Si hago de un estilo de mi vida, la hago un estilo de pecado, pues obviamente que ahí estaría negando yo a Jesús. Y también me he dado cuenta que cuando he pecado, con gran remordimiento, dolor y tristeza por haber ofendido a mi Padre Celestial, por haber eh, ofendido a Jesucristo, al Espíritu Santo, me lleva de inmediato al arrepentimiento con un gran dolor y eso lo he sentido en mi vida personal, en mis últimos tiempos, ahora que estoy en este camino. Eso quería aportar, pastor. Gracias, Guillermo. Víctor, tiene la manito levantada. Sí, pastor, igualmente, el autor es Cristo y el autor de Hebreos nos recuerda esto en el capítulo 6 del versículo 17 al 19. Nos dice, igualmente queriendo Dios asegurar a los herederos de la promesa que su decisión era irrevocable, interpuso un juramento, ofrecía así dos garantías, ambas irrevocables,
porque Dios no puede engañar y proporcionaba un poderoso consuelo a quienes se refugiaban en Él para mantener la esperanza a que estamos destinados. Una esperanza que es para nuestra vida como un ancla firme y segura y que penetra hasta lo más interior del santuario. Muy bien, muy bien. Otra vez estamos en la fe de Jesucristo, estamos anclados a Dios. Nadie nos puede quitar eso. Nadie nos puede quitar eso. Nosotros solo somos los que podemos hacerlo si negamos al Señor. Eh, pero la salvación está ahí, ¿no? Siempre está ahí. Entonces, ahora queremos simplemente recordarles a ustedes el propósito de Academia Cristo. Academia Cristo brinda capacitación para cumplir con la gran comisión de Jesús. La comisión que dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y los ayudamos a que crezcan en el conocimiento bíblico y los orientamos para que puedan llevarle ustedes la palabra a otros y seguir esa gran comisión. Nos dedicamos básicamente a ayudarles en conocer y entender las escrituras para que en ellas el Espíritu Santo nos muestre el pecado y conozcamos la gracia de Jesucristo. Al ustedes apropiarse la palabra del Señor, también les enseñamos a cómo esto se debe compartir y cómo pueden ustedes compartir la palabra del Señor. Entonces, nuestro propósito en la Academia de Cristo es enseñarles a ustedes a que entiendan la palabra del Señor, a que puedan seguir duplicando la idea de llevar la palabra del Señor a todos, esa gran comisión que Jesucristo nos ha dado. Y por lo tanto, pues nosotros podemos ayudarles en eso. Si ustedes quieren hacer un grupo de estudio de la palabra del Señor, simplemente nosotros podemos ayudarles. En ese sentido, si ustedes quisieran arrancar un grupo bíblico, y yo les digo lo siguiente, si ustedes viven cerca de una congregación que habla de sana doctrina, los invitamos a que sigan congregándose allá. Pero si ustedes hacen parte de una congregación o de una iglesia que no tiene sana doctrina, lo que les recomendamos es traten de ver cómo les ayudan a esas personas a entender sus errores, pero si no se puede, pues tendrían que separarse, pero al separarse no están solos. Ustedes han aprendido la forma de poder compartir la palabra y pueden armar pequeños grupos donde van a poder enseñar y van a poder adorar al Señor también. Entonces, si les interesa a ustedes hacer un grupo como esos porque no tienen una congregación cercana o la congregación en la que ustedes están asistiendo no da esa doctrina y no quieren cambiar sus caminos, comuníquese con nosotros. En el grupo que nosotros llamamos Grupo Sembrador, ustedes pueden crecer, adorar, alabar y llevar la palabra de Dios a muchas personas. Nosotros los estamos preparando para eso. Y en la Biblia dice en Hebreos 10:25 que no dejemos de congregarnos como es costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. O sea, no es que tengamos que congregarnos, el Señor quiere que nos congreguemos para podernos apoyar mutuamente. Es un beneficio que tenemos de tener hermanos en fe. Luego no es una obligación congregarnos, es simplemente una recomendación que hace el Señor para poder estar cerca y seguir santificándonos. Y si ustedes quisieran unirse a nosotros y tienen dudas de qué deben hacer, simplemente comuníquese conmigo. Hay un proceso que nosotros tenemos de acuerdo doctrinal y básicamente como la Biblia menciona, lo que queremos hacer es lo que dice en 1 Corintios 1:10. Hermanos, les ruego que en nombre de nuestro Señor Jesucristo se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en el mismo sentir y en el mismo parecer. Luego, si quisieran hacer parte de nosotros y nuestra comunidad en diferentes países, tenemos sembradores en México, tenemos sembradores en Guatemala, tenemos sembradores en Colombia, tenemos sembradores en Argentina, tenemos sembradores en Ecuador, tenemos sembradores en Perú. Tenemos en muchas partes cuando hablo de sembradores, personas que están liderando grupos que podrían llegar a ser una iglesia. Entonces, están invitados todos. Nuestro objetivo es ayudarlos y poderlos guiar en las necesidades que ustedes tengan. Tenemos mucho material disponible gratis que ustedes pueden usar y pues los animamos básicamente a ver la posibilidad de liderar esos grupos o hacer parte de un grupo si es el caso. Nilton, tiene la manito levantada.
Sí, mi hermano, quería hacerle dos preguntitas. La primera, una persona, mi mamá vive en Estados Unidos y mi hermana, allá en Houston. Ellas me preguntaron que si ellas podían tomar los cursos de Academia Cristo, como pues lo que yo veo es que se dan solo para los países latinoamericanos. Yo le dije, le voy a preguntar al pastor para ver si ellas se Sí, pueden pues unir. la Algunos de respuesta es sí se puede. O sea, no hay necesidad de, digamos que tenemos alumnos en Guinea Ecuatorial, que es en África. Tenemos alumnos en España, que son latinoamericanos que están allá. Y ahora tenemos muchos alumnos en Estados Unidos que están empezando a estudiar con nosotros. Nosotros empezamos a hacer promociones en Estados Unidos. De hecho, hace 2 semanas estuve yo en Houston visitando a unos estudiantes nuestros que tenemos allá. O sea que compártele a su madre y a su hermana la información porque ellos pueden estudiar en la Academia Cristo. Incluso tenemos iglesias que hacen parte de nuestra hermandad de fe, que hacen parte de WELS, se llama Wisconsin Evangelical Lutheran Synod, que es el sínodo de iglesias en Estados Unidos. Y hay muchas congregaciones en el área. Entonces, no solamente ellas pueden aprender la palabra de Dios por su cuenta, sino que podrían congregarse en una de las iglesias que hacen parte de la hermandad nuestra en Estados Unidos. Entonces, simplemente déjenme saber dónde viven. Yo puedo incluso encontrar qué iglesia puede estar cerca de donde ellas viven y guiarlas para que si quieren ir a participar de uno de los servicios dominicales o de los estudios bíblicos o ser parte fundamental de empezar algunas iglesias nuestras donde el pastor no habla sino inglés y nosotros lo que hacemos en Academia Cristo es preparar estudiantes para que le ayuden al pastor a poder hacer crecer el ministerio en español. Entonces, perfectamente posible, díganle a sus familiares que con mucho gusto pueden estudiar, incluso si quiere darles mi teléfono para que se conecten y los pueda yo conectar con una iglesia en Houston o en Texas donde vivan, con muchísimo gusto también. Ok, pero Jesús, tiene la manito levantada. Decías, Milton, discúlpame que te corté. no, le quería hacer otra pregunta referente con lo que ¿qué se opina de una iglesia que no practica el ayuno ni la vigilia? Porque yo escucho prédicas a veces de pastores como José Luis Girón y él decía en una de sus prédicas que una iglesia que no practique eh, el ayuno es una iglesia muerta. Quisiera una, una respuesta más o menos. El ayuno es, digamos que hay muchas cosas que se pueden decir de eso, pero la Biblia no manda el ayuno lo describe en algunas partes de la Biblia como de alguna manera una especie de sacrificio o pago que hacen las personas a Dios. Dios necesita que nosotros hagamos algún tipo de obras para darnos la salvación. O sea, Él pidió precio por la salvación. No, Dios no lo necesita. Luego, decir que una iglesia está muerta porque no ayuna es básicamente decir que las obras son necesarias para mostrar mi fe. Y realmente las obras no son necesarias para mostrar mi fe. Mi fe es necesaria para la salvación y mi fe es la que produce buenas obras. Pero el ayuno realmente no es más que lo que hacían los fariseos de hacer propaganda, lo bueno que eran y lo rígidos que cumplían la ley y por eso ayunaban. Realmente no era un modelo de salvación, simplemente era una forma de obligar a los demás a creer que lo que hacían era requerido por el Señor o bien recibido por Dios, ¿sí? Entonces, usted puede hacer ayuno si quiere y no está mal hacer ayuno, pero la idea de las obras no es para pagar ningún precio, porque la salvación para nosotros, nosotros no tenemos nada que hacer para colaborar con la salvación. Es Jesús el único que permite eso. Una persona que dice que alguien está muerto en su fe si no hace ayuno, realmente está predicando desde el punto de vista de las obras. Ricardo, No, con respecto al ayuno, algo que se me ocurre. Daniel no ayudó. sí, hay muchos ejemplos de ayuno en la Biblia, muchísimos, pero en ninguna parte dice que el ayuno es necesario para la salvación. En ninguna parte Amén, dice que el ayuno es necesario para tener fe. amén. En ninguna parte dice que el ayuno es necesario para fortalecer la fe. Eso no lo Simplemente dice es la una Biblia. muestra de Amén. arrepentimiento, una muestra de lo que yo quisiera que pasara en mi vida, etcétera. Puede haber muchas cosas respecto al ayuno, pero no es ninguna de ellas el precio de mi fe. Isaías Jesús, 58, si no estoy mal, dice cómo es el verdadero ayuno.
Ajá. Pero igual, Isaías lo dice, el aún así verdadero si lo ayuno. define, no significa que Sí. si ayunas estás salvo. ¿Sí ves? Ujú, ujú. Está el problema. El problema del ayuno no es el ayuno. El problema es qué estás buscando tú con el ayuno. ¿Estás tratando de pagar algo? No puedes. Jesús tenía la mano levantada. Gracias. Sí, sí, pastor, yo digo, para mí, ¿no? Para mí que la iglesia del Nuevo Testamento ayunó y oró para escoger a los diáconos. Ujú. En el Antiguo Testamento se ayunaba por un propósito. Yo creo que cuando nosotros en la oración, en el ayuno, tenemos más intimidad con Dios en el sentido de que nos apartamos para orar, para estar con el Señor. Yo veo el ayuno como un ejercicio espiritual. El cuerpo no necesita que estemos a todo tiempo haciendo ejercicio, pero el ejercicio es bueno para el cuerpo. Y así lo veo yo, porque entonces lo que es la oración, el ayuno, la vigilia, los matutinos, los retiros, todo eso son ejercicios espirituales que nos mantienen en forma, porque nos mantienen en comunicación con el Señor. Pero no voy a ser legalista, pensar de que el ayuno me va a hacer más santo, o si no ayuno soy menos santo, o que hay que hacer algo para alcanzar el favor de Dios y estar más cerca de Dios. No creo así. Yo creo que el ayuno es un ejercicio espiritual que nos mantiene en comunicación con el Señor, pero que no es parte de la salvación en el sentido de que voy a ayunar para ser más santo, voy a ayunar para ser salvo. No, la salvación es gratuita. Nosotros no tenemos que pagar nada por la salvación. La salvación es un don, un regalo de Dios, es por gracia. Ujú. Amén, pastor. Muy bien, Jesús. Víctor. Sí, pastor, también estaba tratando de encontrar el pasaje, pero no lo encuentro, donde el Señor Jesús les dice, o le preguntan los fariseos, que por qué sus discípulos no ayunan, Ujú. y él les contesta de que están de fiesta, ¿no? Están de fiesta, sí. Ajá. ¿Cómo ellos van Y, a ayunar cuando están con el novio y no van eh, a... ¿Y qué? Y no van a... eh, sí, ¿cómo no van a disfrutar de ese momento con el novio en estos momentos de la fiesta? Sí, exacto, efectivamente. y hay otro pasaje en donde Jesús les dice, cuando ayunéis no sean austeros, Ajá. porque ellos demudan su aspecto, ¿no? Y él No, dice, pero además, tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo exactamente. secreto, te recompensará en público. Y Exacto. como dice Muchas mi hermano, personas muestran estas obras digamos, estas obras buenas de ayunar y hacer retiros espirituales y todo el bombo alrededor del tema para mostrar precisamente que están haciendo algo santo. Pero Dios no está pidiendo eso y si lo vas a hacer, no, nadie tiene que saber, ¿sí? Como decía Jesús ahorita. El ayuno puede ayudarme a estar compenetrado con Dios porque nada me distrae y estoy concentrado en Él, pero no es nada más que eso, ¿sí? Es una herramienta, así como puede ser las pesas, así como pueden ser el trotar, así como puede ser el caminar rápido. Es una herramienta para estar saludable, pero digamos que no es la razón por la cual yo tengo la salvación y ahí está el problema. Cuando alguien, como mencionaba el hermano, dice si no ayunas, estás muerto y no tienes el Espíritu Santo. No. Si no sientes en tu corazón el vibrar y no eso haces que alabes al Señor, no tienes el Espíritu Santo. No, eso no es. Eso no es. ¿Sí? Entonces, no son las obras, no son las cosas ni el precio de la salvación. Nosotros no podemos pagar el precio de la salvación. Simplemente es imposible. Jesús ya lo pagó por nosotros. Bueno, antes de terminar, porque lo pidieron, vamos a poner las preguntas que pueden salir en el examen final. Eso es el proyecto final que les vamos a dar en la última clase, que es la próxima semana. Ya seríamos la última clase. Y las preguntas es, ¿cuál es nuestro estado natural sin Dios? ¿Cómo fue la sustitución de la vida de obediencia de Jesús? ¿Por quién murió Jesús? ¿Qué declaró Dios a la muerte de Jesucristo? ¿Sabemos cuándo será el fin del mundo?
¿cuáles son los dos destinos del pueblo después de, de que mueren o llegue el día del juicio? Son las preguntas que pueden salir en el examen final, entonces para que las tengan en cuenta. Yo me voy a quedar un poquito después de la clase por si tienen preguntas. Les doy muchísimas gracias por su asistencia, por su participación. Realmente esta clase ha sido muy amena. Les agradezco a todos por las ganas de participar y demás. Marco, adelante. Sí, pastor. Quizás después de clase, en un momentito aparte de la grabación, yo quisiera conocer cuáles son los beneficios y cuáles son las obligaciones que adquiero con un acuerdo doctrinal. Ok, listo. Entonces, si quieres, ahorita, después de la clase, nos quedamos. De acuerdo. Si hay alguna pregunta antes de terminar. Si no hay otra pregunta, entonces vamos a pasar a cerrar con la oración. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias de nuevo por esta oportunidad que nos das. Hemos estado juntos durante 8 fines de semana que tú nos has regalado para poder entender las verdades de la Santísima Trinidad. Te damos, Señor, gracias por los beneficios que nos das, por el beneficio de la salvación que no tiene precio, que nada de lo que nos hagamos en esta tierra tiene suficiente valor como para que la ganemos. Es solamente tu Hijo Jesucristo que lo hizo posible a través de su sacrificio en la cruz, a través de su sustitución perfecta de nuestra vida, que nosotros no podemos llegar a tener una vida santa completa como tú lo has pedido, Señor. Pedimos, Señor, tu protección durante esta semana que viene. Tráenos de vuelta el próximo sábado, la última clase, y bendícenos dándonos la posibilidad de ser valientes, de ser resilientes, compartiendo tu palabra, en compartir la palabra con todas las personas que nos rodean. Ayúdanos a construir esas relaciones con las personas para poder llegarles a su corazón y que sea el Espíritu Santo que ore en nosotros. Te ponemos esto en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos entonces a parar la grabación. Pastor, una preguntita. Señor. ¿Cuándo va